Con mayor o menor suerte, hay reinos y lugares de la Tierra Media que lograron conservar su grandeza pese a las guerras, las catástrofes y la decadencia. Como un eco de eras ilustres, el reino de Gil-galad se erigió en el oeste como el último vestigio de tiempos gloriosos, tiempos en que los elfos y los hombres se enfrentaron a un mal sin medida que transformó tanto a los pueblos como a la misma forma del mundo. En el vídeo de hoy hablaremos del reino de Lindon, el último reino de los Noldor en la Tierra Media, continuando de este modo una saga que ya abrimos con la historia completa de Númenor y que continuamos con el reino de Eregion. Con esto y sin más dilación, comenzamos. Si miramos el mapa de la Tierra Media, el reino de Lindon se correspondería estrictamente con los terrenos que median entre las Eredluin o las Montañas Azules y el mar al oeste. Aunque en términos reales, la influencia y el dominio de Gil-galad se extendió algo más allá de las montañas. El reino de Lindon poseería, pues, un gran abanico de paisajes, desde el paisaje costero en el que se elevaron los puertos de Forlorn, Harlon y Mildon y los puertos grises, hasta arboledas y parajes boscosos a los pies de unas montañas que se ofrecían como barrera natural hacia el este. El reino de Lindon, como veremos, se dividió en dos zonas, Forlindon al norte y Harlindon al sur. Pero las tierras de Lindon tienen una historia antigua y en edades anteriores, la zona que hoy se correspondería con los puertos grises no poseería un mar al que enfrentarse, sino que pertenecería a una masa continental situada en los parajes de Osirian. Es por eso que debemos establecer dos momentos en la historia de Lindon. Un primer vistazo a todo lo sucedido antes de la Batalla de la Cólera y más tarde otro orientado a su historia posterior. La Guerra de la Cólera, como sabéis, es el conflicto bélico en el que tras haber acudido a Arendil a pedir socorro a los Valar para liberar a elfos y hombres del reinado del mal de Morgoth, estos acuden a Beleriand para vencer y exiliarle de forma definitiva hasta el final de los tiempos. Tras esta batalla, Melkor es vencido, los dos Silmarils que quedaban son recuperados y finalmente estos acaban en las fazos del mar y de la tierra. No obstante, debido a la virulencia de tal batalla, el continente de Beleriand queda anegado bajo las aguas y solo las tierras de Lindon sobreviven a la catástrofe de la guerra. Las montañas azules, pues, que antes eran el límite oriental del glorioso continente de Beleriand, ahora lindaban con el mar y funcionaban como límite del último gran reino de los elfos. Parte de esta tierra fueron, pues, la tierra de los siete ríos, Tol Galen, la Isla Verde en la que habitaron Beren y Lúthien, como también algunas de las moradas de los enanos de las Montañas Azules durante la Primera Edad del Sol. Las tierras que se corresponderían con Lindon son, pues, principalmente el Targelion y Osirian. Lindon también se compone de alguna isla que presumiblemente pudo también estar habitada, aunque poco se nos dice de esto. Como podemos ver también en el mapa, el Golfo de Riolun es una entrada de mar que se adentra en el abrigo de las montañas. Y este mismo golfo servirá de fondeadero natural para los barcos Noldor y límite en el que los elfos contendrán los ataques de Sauron y el rey brujo de Angmar. Antes de la batalla de la Cólera aquí habitaron ante todo elfos verdes, pero tras la batalla en las costas de Lindon se reunieron tanto Sindar como los Noldor que habían rehusado de regresar a Aman. Se nos dice, pues, que entre los grandes capitanes de los elfos habitaron en este reino Gil-galad, el último rey de los elfos Noldor, Elrond, quien acompañaría a Gil-galad en el gobierno de Lindon del Norte o Forlindon, Galadriel y Celeborn, quienes también habitarían en el sur de Lindon o Harlindon, y Círdan, que según parece instaló su residencia en el puerto de Mildon, por todos conocido como los puertos grises. Pero bueno, dejemos a un lado el mapa y adentrémonos en su historia. Durante la Primera Edad del Sol, la historia de Lindon está asociada a la historia de Osirian, por lo que durante este periodo se refiere puede destacarse que fue aquí, en esta región, donde los elfos verdes habitaron de forma dispersa, sometiéndose a la voluntad de Thingol, pero también disponían de gran libertad de movimientos. Fue también, se intuye, en algún lugar cercano a las Montañas Azules y Lindon donde Finrod se encontró por primera vez con la casa de Beor, la primera de las casas de los hombres en llegar a Beleriand. Mucho tiempo antes, las casas nobles de los elfos habrían cruzado también por estas tierras, es decir, por Osirian y Lindon, en su larga caminata hacia Aman antes de los episodios sucedidos de los Silmarils. Por tanto, como ya hemos advertido, también es en estas tierras donde habitaron Beren y Lúthien y el lugar en el que se recuperó el Silmaril robado a Thingol por parte de los enanos. Nos adentramos ya en la Segunda Edad. Tras la Guerra de la Cólera, muchos Noldor de los que lograron sobrevivir a la sangría de la batalla pidieron perdón a los Valar por haber seguido a Fëanor. Sin embargo, no todos regresaron al reino bendecido, ya fuera por orgullo o por deseo de seguir morando en el este y construir y elevar nuevos reinos. Fue así que en el año 1 de la Segunda Edad del Sol se funda, o se consolida, mejor dicho, el reino de Lindon como primer reino de los Noldor en la Nueva Tierra Media, es decir, como el reducto del saber
y el poderío de todos los tiempos pasados. Gil-galad será su señor principal y gobernará en Forlindon a un pueblo tanto de elfos Noldor como Sildar y parte de los Laikendi, pues estos también eran pueblos que principalmente habían morado en esta zona de Beleriand. Como dijimos, mientras tanto, Celeborn y Galadriel gobernaron Lindon del Sur o Har-Lindon, como si de un feudo del norte se tratase. Muy posiblemente debido a que Galadriel y Celeborn gobernasen en calidad de feudo, es decir, bajo el mando de Gil-galad, pero también debido a la sombra que Sauron comenzaba a expandir por la Tierra Media, en el año 750 de la Segunda Edad, Galadriel funda Eregion, a los pies de las Montañas Nubladas, cerca de Khazad-dûm, Moria, la principal de las ciudades de los enanos, con el propósito de establecer un nuevo fuerte desde el que controlar el oeste. Este reino es poblado tanto por elfos Noldor como por Sindar, por lo que es muy probable que la población de Lindon disminuyese en favor del reino de Eregion. Además, es posible también que Gil-galad a partir de este momento gobernase sobre el total de los elfos de Lindon una vez que Galadriel hubo marchado para fundar Ostinedil, la capital del reino de Eregion. Hay que añadir que también en esta época, en torno a los siglos 8 y 9 de la Segunda Edad, Aldarion, el príncipe marinero de Númenor y gran descubridor de nuevas tierras, viajó muy frecuentemente a las tierras de Gil-galad y entabló buena amistad tanto con el rey de los Noldor como con Elrond, medio elfo. Fue en estos momentos en los que Númenor también tomaron conciencia de que el mal no había desaparecido del mundo y que una nueva sombra se expandía sobre él. Fue así que en torno al año 1000, Sauron, alarmado por el creciente poder de los Númenóreanos, escoge Mordor para instalar su nueva fortaleza y comienza el alzamiento de Barad-dûr. Será poco tiempo después, en el año 1200, que empieza a tantear a los líderes y capitanes de entre los elfos para tratar de atraer su voluntad, con planes para ellos, planes que harían de la Tierra Media un lugar más bello aún que Beleriand, y que harían, además, que la Tierra se librase de su componente fugitivo y corruptible. Gil-galad y Elrond se negaron a sus ofrecimientos. Sin embargo, Sauron consigue persuadir a los herreros de Ostinedil y sobre todo al único nieto de Fëanor, Celebrimbor. Celebrimbor era un elfo orgulloso, que amaba el arte de la forja y que ante todo deseaba dejar de vivir a la sombra de la fama de su abuelo Fëanor. Es por eso, muy probablemente, por lo que Sauron, conociendo los deseos y las ambiciones del Noldor y sabiendo además que quizás cierta envidia hacia Gil-galad pudiera corroerle, le propone un proyecto único que cambiará el destino de la Tierra. En el año 1500, Celebrimbor comienza la forja de los Anillos de Poder, y en el año 1590, los 3 Anillos de los Elfos son completados sin que Sauron tenga conocimiento de ello. ¿Y por qué es esto importante? Pues lo siguiente. Celebrimbor le da uno de ellos a Gil-galad, anillo que más tarde se quedará a Elrond. A su vez, el elfo también le entregará otro anillo a Círdan, anillo que le será dado a Gandalf, y por último le entrega otro a Galadriel. Esto quiere decir que durante este periodo hubo al menos 2 anillos de los elfos en el reino de Lindon, por lo que muy probablemente durante este tiempo, gracias a los poderes de conservación y embellecimiento asociados a los anillos de los elfos, Lindon tuvo que gozar de un aspecto maravilloso, siendo un verdadero vergel y en cuyas lindes tanto las obras como las tierras mostrarían un vigor y una belleza excepcionales, aunque solo fuera por un tiempo. En este tiempo, Manwë envió de vuelta a la Tierra Media a Glorfindel para ayudar a los elfos en su lucha contra el mal, por lo que es probable que este viniera entre los años 1200 y 1600, quizás también coincidiendo con la llegada de los magos azules, quienes tenían como misión evitar que los hombres del este se unieran a Sauron en su lucha contra los elfos. Este fue uno de los pocos signos, junto con la llegada del resto de los Istari, que llegaría desde el Reino Bendecido como auxilio a la Tierra Media. Es en el año 1600 también cuando Celebrimbor se da cuenta de los designios de Sauron, y en los siguientes 100 años comenzará una etapa de tensión y de sombra en la que los anillos de los elfos habrán de ser escondidos. Sauron, por su parte, ya había forjado el único. Sin embargo, en el año 1695, Sauron invade Eriador, destruye Eregion, mata a Celebrimbor y se entera de la existencia de los anillos de los elfos, por lo que esta región queda absolutamente asolada. Así quedará hasta que los Númenóreanos de Terminastir desembarquen en Lindon y derroten totalmente a Sauron, infringiéndole una contundente derrota que le obligará a huir y que éste jamás olvidará. La relación entre los elfos de Lindon y los Númenóreanos se irá difuminando hasta que finalmente se rompe y solamente se conservará en la casa de los amigos de los elfos, de la que será el heredero de Elendil. Eregion había caído y el reino de Númenor fue alcanzando progresivamente su edad dorada, progreso que aumentó a la par que su desesperación por una mortalidad incurable, que corrompió su virtuosa naturaleza. Por otro lado, Sauron habría conseguido de nuevo expandir su dominio sobre la Tierra Media. En el año 3250 se proclama Rey del Mundo, lo que produce la llegada de Ar-Pharazôn,
quien lo hace rendir y lo lleva cautivo a Númenor. Esto, como contamos en nuestro vídeo sobre Númenor, producirá la corrupción final del reino, el intento de los númenóreanos de conseguir conquistar la inmortalidad invadiendo las tierras bendecidas de los dioses y, por último, el hundimiento de la isla, la muerte de millones de personas y el definitivo cambio de la forma del mundo, que pasa de ser plano a ser redondo. Sauron, que habitaba entonces en Númenor en el momento del hundimiento de la isla, perece bajo las aguas durante el cataclismo. Así, con la derrota de los númenóreanos tras la afrenta de los Valar y la posterior ruina de Númenor, unos pocos hombres capitaneados por Elendil logran escapar de la hecatombe y desembarcar en las costas de Lindon. Allí se reunieron con Gil-galad, pues estos aún conservaban su amistad con los elfos y más tarde fundarían los reinos de Arnor en el norte y el de Gondor en el sur en torno al año 3320. Durante este periodo, y con la ausencia de Sauron en la Tierra Media, que como ya hemos dicho, pereció en el hundimiento de Númenor, se nos dice que las fuerzas de Gil-galad habían aumentado, Lindon se había vuelto un reino poderoso ahora acompañado de la fortaleza y el vigor de los Dúnedain, y se hicieron fuertes en las costas, como preparándose para una última batalla. En estos tiempos, Elendil habita en la Seminverais en las colinas de la Torre, torres que Gil-galad construyó para él y en las que dejaría una de las Palantir más importantes, la Palantir que siempre miraba hacia el oeste. Poco después, Sauron, que había perdido su cuerpo y apacible forma tras el desastre de Númenor, regresa en espíritu a la Tierra Media, adquiere un nuevo cuerpo y regresa con el aspecto que hoy le conocemos en el año 3429. Tras esto, Sauron ataca a Gondor, conquista Minas Ithil, por lo que Isildur viaja al norte a pedir ayuda a su padre y a hacer la guerra a Sauron. Un año después se produce la última alianza entre elfos y hombres. Se reúnen los elfos de Lindon, Rivendell y los hombres de Númenor y en el año 3434 cruzan las montañas nubladas y derrotan a Sauron en la batalla de Dagorlaz. 7 años más tarde, Gil-galad, el rey de Lindon y Elendil mueren en combate contra Sauron antes de que Isildur le arranque el anillo y el reino de Mordor queda en silencio durante siglos. Con esto llegamos a la tercera edad del Sol y Lindon entra en ella sin un rey que la gobierne. Al fallecer Gil-galad, el linaje de los reyes de los Noldor termina para siempre y Círdan se queda al mando de los puertos de Lindon. Las bajas de la batalla de la última alianza habían hecho que la población local descendiese bastante. Además, los altos elfos se demoraron en los puertos grises con Círdan durante la tercera edad, y algunos fueron marchándose paulatinamente, aunque Círdan quedaría en los puertos hasta que partiese el último de los barcos. La edad de los elfos había terminado y había comenzado la era de los reyes de Arnor y Gondor, aunque el reino de Lindon aún tuvo gran presencia en la historia de los acontecimientos del anillo. En el año 1100, cuando el nigromante hizo presencia en el Bosque Verde, los Valar enviaron a los Istari, quienes desembarcaron en los puertos de Lindon. El último en llegar, como sabemos, fue Olorin, también conocido como Gandalf. En estos tiempos, los anillos de los elfos estaban en manos de Círdan, Galadriel y Elrond, quien lo había recibido de Gil-galad. Sin embargo, al desembarcar Olorin, Círdan le entregó su anillo al mago sabiendo que le iba a ser de utilidad durante su estancia en la Tierra Media. Tras esto, el papel de Lindon fue fundamental por lo siguiente. Lindon y Rivendell colaboran en mantener bajo control a Angmar en sus intentos por conquistar el recién dividido reino de Arnor. El rey brujo de Angmar, es decir, el señor de los Nazgûl, estaba intentando conquistar el norte y es por eso que se enfrentó a los reinos de Arthedain y Cardolan, sin suerte en un primer momento. Solo en Arthedain se mantenía en aquel entonces el linaje de Elendil. Más tarde una peste asoló Cardolan y tras esto en el año 1409 de la Tercera Edad, el rey brujo de Angmar conquista a Mosul, aunque se consigue salvar su Palantir y rechazar al rey brujo más allá de la ciudad de Fornost. Así permaneció el estado de cosas hasta el reinado de Arvedui, último rey de Arthedain. Pues en el año 1974 de la Tercera Edad, el reino de Angmar se hizo fuerte y atacó la ciudad de Fornost, repeliendo a las tropas del último rey del norte, más al norte aún, hacia las tierras del Forogel. Fue allí, como sabemos, donde falleció el último rey de Arthedain, Arvedui, pues habiéndole mandado un barco Círdan para rescatarle y traerle de vuelta a Lindon, el barco que iba a rescatarle naufragó y el último rey de Arnor se hundió para siempre bajo las aguas con 2 de las 7 Palantir. Es de este modo que el reino de Arnor se queda sin rey y los Dúnedain del reino se dispersarán años más tarde en la guardia de los Montaraces. Desgraciadamente, el reino de Gondor llegó tarde para rescatar al rey de Arthedain, pues cuando desembarcaron en Lindon, Arvedui ya había muerto. Se dice que cuando Eärnur, que entonces era príncipe, pero después sería el último rey de Gondor, llegó a Lindon, hubo gran alegría y tanto los puertos del norte como del sur de Lindon quedaron colmados y sus tierras se llenaron de las gentes del reino del sur. Así, Círdan convocó a todas las gentes de Arnor y de Lindon que quisieran partir hacia Fornost para combatir al rey brujo. Y así marcharon los hombres y los elfos juntos de nuevo, y con la ayuda de Glorfindel de Rivendell, vencieron a las tropas del rey brujo y dicho reino se retiró del norte. Sin embargo, las últimas apariciones de Lindon en la historia son bastante puntuales.
En el año 2509, Celebrián, la mujer de Elrond e hija también de Galadriel, toma un barco hacia Aman, pues aunque había logrado salvarse de la emboscada que los orcos la tendieron en las montañas nubladas, había perdido el ánimo por la vida y deseó partir hacia las tierras bendecidas. Tras los hechos del anillo, Frodo, Bilbo, Galadriel, Elrond y Gandalf se hacen a la mar desde los puertos grises como los portadores del anillo único y de los 3 anillos de los elfos. Es de suponer que también lo harán gran parte de su pueblo, pues una vez que se venció el mal y una vez que el poder de los anillos de los elfos ha dejado de surtir efecto, sus reinos vivirían un periodo de decadencia que desanimaría a muchos elfos a seguir viviendo en dichos reinos. La belleza pues iría desvaneciéndose del mundo, y también lo haría su magia. Años más tarde, tras la muerte de su mujer, Sam se echará a la mar y esta será la última noticia que tendremos del reino élfico de Lindon. Con esto pues terminamos el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado, os animamos a ver el resto de vídeos correspondientes a esta serie, tanto el vídeo de la historia de Númenor como el vídeo de la historia de Eregion, y nada, si os ha gustado el contenido pues podéis darle like, suscribiros, compartirlo con vuestra gente, y sin más particular, nos vemos en la próxima y que tengáis una buena semana.